Webel es la historia con más fracasos que he conocido en toda mi vida. De hecho, cuando siempre hago alguna ponencia o lo que sea, siempre pongo 1000 fracasos y un éxito. Porque ha sido de pura insistencia y pura resiliencia. Pues Webel es un marketplace de servicios a domicilio. Es la app que lleva cualquier servicio a tu hogar. Conceptos tradicionales como limpieza o clases particulares a más novedosos como masajes, manicura, un poco de todo. Reserva en 3 clics, paga online, nos tienes una plataforma detrás. Ok, lo que todo el mundo se olvidó es del profesional. No solo el usuario al que más valor le puedes ofrecer porque es más power user, porque lo usa de forma más habitual, sino que encima es el que decide dónde va a tener lugar la transacción. Lo que hacemos son 4 etapas. La fase 0 es, oye, que haya un minimum supply. Luego ya nos centramos en, vamos a activar a los mejores profesionales. O sea, al principio regalamos 15-20 servicios y eso hace que ya empiece a rodar la rueda. Un emprendedor es como un deportista de élite y un deportista de élite cuando quiere rendir al máximo tiene que cuidarse al máximo y tiene que tener un equilibrio mental y físico. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y otras redes sociales que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. A través de la app de Nova, nuestros miembros expanden su red de contactos con gente relevante a través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1. También tenemos un programa de mentoring y organizamos eventos y afterworks con CEOs y fundadores de las mejores startups del país. Para los más jóvenes, la membresía de Nova ofrece cursos de preparación para entrar en las carreras más demandadas del mercado, como la consultoría estratégica, la banca de inversión, el private equity o el mundo de los datos. Y para aquellos que tengáis más experiencia, tenemos grupos verticales por función, moderados por líderes del panorama español, en áreas como las ventas, el marketing, el producto, la estrategia, la inversión o las finanzas. Así que si eres una persona ambiciosa y quieres conectar con gente inspiradora para llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Nacho Tejero, que es CEO y cofundador de Webel, un marketplace de servicios a domicilio que pues ha sido capaz de romper con una barrera que había en esta industria de no ser capaz de escalar, no ser capaz de pues de fidelizar al cliente y que no se saltara al marketplace, pues ellos lo están consiguiendo, están escalando, ya están en decenas de millones de GMV y tienen por delante un futuro súper prometedor en un sector que nunca había sido evidente. Así que para todos aquellos que os guste el mundo de las startups, el mundo de la tecnología, el mundo de los marketplaces, tenemos por delante un podcast muy interesante. Así que Nacho, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias por tus palabras. El mundo, o sea, el futuro dirá si es prometedor o no, pero lo que desde luego es poco evidente, o lo es tanto y se ha intentado tantas veces que se ha vuelto poco evidente. Y bueno, por esa parte un placer estar aquí. Ojalá sirva de inspiración y de algo a algún emprendedor. Yo soy Nacho, CEO y cofundador de Webel. Empecé en este mundo porque el emprendimiento me parece lo mejor que le ha pasado a mi vida, junto con obviamente familia, amigos, novia y bueno, pues ahora luchando por intentar crear algo relevante y que inspire a otros emprendedores como yo. Entonces, para que no os conozca, aunque creo que ya tenéis muchísimos usuarios, sobre todo en España, ¿no? Que creo que ya estáis en casi 20 ciudades, describe brevemente a qué os dedicáis en Webel. Pues Webel es un marketplace de servicios a domicilio. Básicamente es la app que lleva cualquier servicio a tu hogar, desde conceptos tradicionales como limpieza o clases particulares a más novedosos como masajes, manicura, un poco de todo. Dicho rápido y pronto, aunque intentamos alejarnos de ello, un globo de los servicios para que en España yo creo que se entienda bastante bien, de forma muy representativa, qué hacemos. Entonces, digamos que yo me descargo vuestra app, ¿no? Y en lugar de contratar a una señora de la limpieza o un señor de la limpieza, ¿no? Por no ser sexista, una persona que venga a limpiar a mi casa con un contrato laboral que hago yo por mi cuenta, ¿no? Por horas o full time, lo puedo hacer con vosotros de forma, entiendo, más rápida y más efectiva. Eso es. O sea, básicamente te descargas la app, buscas en tu zona, tenemos en limpieza pues unos 10.000 profesionales más o menos, entonces puedes comparar entre precios, profesionales, experiencia y demás y le reservas en 3 clics porque tenemos la agenda actualizada del profesional. Y el servicio medio que la gente reserva, la gente utiliza esto para hoy una persona que venga a su casa de forma muy recurrente todos los meses o todas las semanas, o se utiliza más de forma esporádica para, oye, tengo una mudanza y necesito una limpieza gorda, pues voy a Webel. El 85% ahora mismo de todo el GMV que movemos es de clientes que repiten. Y de ese 85% la mitad es de clientes que están suscritos a una recurrente semanal o bisemanal. Entonces es bastante recurrente. Sí que es verdad que estamos muy todavía enfocados en el sector de la limpieza, que es predominantemente recurrente. Pero en general sí que hay mucha asiduidad de los usuarios. Un usuario de media está reservando unos 8 meses, o sea, unos 8 servicios al año. Entonces son servicios bastante recurrentes y ya sea por limpieza, por clases particulares, por manicura o por lo que sea, de alguna forma te podemos retener, ojalá, en la plataforma.
Y entonces, centrándonos, entiendo, limpieza es, ¿qué porcentaje representa más o menos? 75% a día de hoy. Entonces, limpieza, que yo, por lo que yo os conocía al menos, ahí la gente utiliza de media que 2 horas, 4 horas a la semana en su casa, por ejemplo. Sí, eso Siempre es. con la misma persona que va a Eso es, son unos 32 euros de media, son unos 2,5 horas de media, a 12 euros más o menos la hora. Y luego, pues sí que la retención del usuario típico repite una vez cada unos 12 días más o menos. ¿Y por qué, no? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cómo habéis conseguido resolver este problema que yo adelantaba al principio, ¿no? Que creo que han vivido muchos competidores o empresas que han intentado hacer cosas parecidas, por la cual tú me presentas a una muy buena persona para limpiar en mi casa. A mí me gusta la primera semana y a la segunda semana le contrato por mi cuenta en lugar de seguir haciéndolo contigo. Al final es una serie de incentivos, ¿no? O sea, lo que tú tienes que entender es que si tú quieres que repitan a través de tu marketplace y cobrar tú una comisión, el valor que tú estás ofreciendo por hacerlo tiene que justificar el valor que te estás llevando a la transacción. Es pura macroeconomía, ¿no? O sea, definición de, oye, cómo conseguir negocios. Customer surplus, que se llama, ¿no? Tiene que haber más valor que precio. Pues mira, no sabía que había un concepto. Es algo básico, ¿no? Entonces nosotros lo que nos centramos es, uno, en ofrecer más valor a los usuarios, pero sobre todo lo que todo el mundo se olvidó en es ofrecer más valor al profesional. La gente dice, oye, el cliente es el que compra, es evidente que tengo que darle más valor al cliente. Pero ahí está bastante resuelto. Reserva en 3 clics, paga online, o sea, tienes una plataforma detrás, ok. Lo que todo el mundo se olvidó es del profesional y al final es no solo el usuario al que más valor le puedes ofrecer porque es más power user, porque lo usa de forma más habitual, sino que encima es el que decide dónde va a tener lugar la transacción. Porque tú lo has dicho, una vez encuentras a una persona, tú lo que quieres es repetir con esa persona. No quieres estar cambiando, o sea, ya cojo tus hábitos, ya sabes cómo limpia, cómo plancha o lo que sea, ¿no? Y pasa también con claves particulares, con cómo enseña o lo que sea. Entonces, de alguna forma, el profesional realmente es el que si te dice, oye, vamos a hacerlo por aquí, tú vas a hacerlo por ahí. Entonces nosotros nos hemos centrado en dar valor al profesional y a través de dar ese valor al profesional justificar la comisión y hacer que la gente, bueno, pues la gran mayoría de gente repita. Sigue habiendo ese puente o desintermediación, pero en general creo que tenemos muy buenas tasas de retención. O sea, tú digamos que al profesional no le pones ningún incentivo, o sea, no le pones ningún incentivo en contra de que te puentee, o sea, te puede puntear si él quiere o si ella quiere, pero tú le pones incentivos para que prefiera hacerlo contigo, ¿no? Efectivamente. O sea, no tienes forma, entiendo, de evitar que te puentee, ¿no? Efectivamente. O sea, la gente, oye, ¿cómo lo has hecho? Lo detectas y es como, oye, no vayas al campo, ¿no? O sea, al final esto es una dinámica que va a suceder y que lo que tienes que encargarte es de que no existan incentivos para hacerlo. Entonces, lo único que frena al profesional para repetir es la comisión. Pero de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir el valor que justifica nuestra comisión? Ese es el kit de la cuestión y en lo que estamos enfocados todos los días. Y cada porcentaje que subes de comisión, obviamente tienes que subirlo a nivel de valor. Si no, se va a romper la fórmula y la gente se va a ir racionalmente por fuera de la plataforma. Y esa construcción de valor, hoy en día, ¿en qué pilares se basa? Soy el profesional que podría, ¿no? De forma por WhatsApp, de forma un poco informal, conseguir empleadores para dar sus servicios. ¿Qué gana con Webel que no encuentra por fuera? Nosotros siempre decimos que hay 3 cosas. Lo primero, una comisión mucho más justa. Si tú cobras un 25%, que es la media de mercado, tienes que dar demasiado valor y entonces es imposible que la gente repita a través de Webel. Lo segundo es un SaaS approach, es decir, les construimos todas las herramientas por las que pagarían una suscripción mensual en cualquier otro lado para gestionar todos sus servicios. Calendario actualizado, todo el tema de precios actualizados, zonas, automatizaciones, todo el tema de billing, todo. O sea, todo lo que puedan encontrar o necesitar en una herramienta por la que pagarían una suscripción mensual. Y 3, hemos creado un algoritmo, un sistema de niveles en el que recompensamos a los profesionales más leales con más visibilidad y, por tanto, más clientes y con una menor comisión. Por tanto, un mayor margen. Entonces, eso también es positivo, no solo porque estamos recompensando a los que son más leales y a nivel económico a largo plazo les compensa repetir, porque realmente van a ver un mayor retorno de inversión, o sea, no es un coste, es una inversión, sino que encima se alinea muy bien con los intereses del marketplace, porque estamos posicionando arriba a los profesionales que más clientes tienen que repiten. Y la mejor definición de un cliente contento es un cliente que repite. Entonces, de alguna forma se alinea muy bien en, oye, mostramos más arriba a los mejores profesionales, los que ofrecen un mejor servicio, como les cobramos menos comisión, pueden poner precios más competitivos, eso hace que haya unos precios más bajos y entonces que entren más clientes y por tanto que haya más competencia y un growth loop o un virtuous cycle que se podría decir. Pues digamos que si yo soy profesional en tu plataforma, mi primer servicio tú me cobrarás una comisión mayor que mi servicio 500. Efectivamente. Efectivamente. La comisión media cuando entras es como de un 20% más o menos y nuestros profesionales nivel diamante que llamamos es un 6%. Es un 6%. Y ahí es donde la media decías que se va en torno al 10%. Efectivamente.
Vamos a hacer un poco el ejercicio de Unit Economics de la compañía, ¿no? O sea, tú tienes ese servicio, no sé si es mejor hacerlo por hora o por servicio de 32 horas. Sí, yo diría que por servicio es más fácil. Entonces, por un servicio decías que son 32... Sí, 33 euros más o O menos. 33 euros al mes. Tú de ahí sacas 3,3 euros, ¿no? De media, dependiendo de la persona. Los 29,5 restantes se los queda el profesional. Y tú tienes que, ¿no?, pagar a tus empleados, la plataforma, el marketing, ¿no? Cuéntanos un poco a partir de ahí esos 3 euros cómo consigues, ¿no? Crear una compañía que encima estáis llegando a ser rentables, ¿no? Eso es. Bueno, todavía en proceso, pero para finales de año pensamos que podemos alcanzar esa rentabilidad. Nosotros básicamente es servicio de 32 euros, del cual cobramos un 10% de comisión más o menos, 1,5% de pasarela de pagos, es decir, de los 32 son 3,2, 1,5% de pasarela de pagos son unos 50 céntimos más o menos. A medida que tenemos más volumen baja también esa comisión de la pasarela de pagos. Luego, más o menos, lo único que hay más variable aparte de eso es nuestros support u operaciones, un poco de, si hay algún problema, está ahí cualquier persona para resolver tu problema. Más o menos eso nos cuesta como unos 25 céntimos por servicio. Entonces, realmente nos estamos llevando como unos 2,5 euros más o menos limpios por servicio. Y de ahí lo que nosotros vemos que un cliente de media nos cuesta como unos 12 euros y que un cliente de media hace como unos 7 servicios al año. Entonces realmente estamos ganando 17,5 euros limpios por transacción, ya CM1 que se llama, o sea, quitando todos los costes variables de la venta, y un cliente nos está costando como unos 12 euros. Entonces ahí con todo ese excedente, digamos que ya intentas pagar todos los costes de la empresa y demás. Un poco por suerte o por desgracia, no hemos tenido mucho capital, entonces hemos tenido que ser muy eficientes y a nivel de equipo somos 24 personas. Bueno, ahí intentamos tener los mínimos costes para poder tener buenos unit economics. Y la parte de captación de los 12 euros del CAC, ¿lo difícil es captar a los profesionales o a los usuarios, a los clientes? Solo tenemos CAC de clientes, porque los profesionales, salvo cuando abrimos una ciudad de cero que tenemos que hacer como una inversión de 100 euros, que es ridículo, para conseguir 100 profesionales nos cuesta 1 euro por profesional, luego es totalmente viral. Además de que, bueno, de forma... O sea, una externalidad de las campañas de clientes es que también impactan a profesionales. Entonces, como que asumes el CAC todo en la parte del cliente. Y además también es más fácil para explicar y entender las dinámicas. Pero no obstante, la clave, entiendo, es retener a los profesionales, ¿no? Ahí es donde está... Luego mucho de tu cuidado de tu producto y tal va al profesional, aunque no sea el que... donde le metes el marketing. Que bueno, cuéntanos un poco cómo de grande es la compañía, ¿no? Hemos dado 24 personas. ¿Cuántos servicios dais al mes, más o menos, para hacernos una idea del tamaño? Ahora mismo estamos haciendo unos 50.000 servicios al mes, más o menos. Es 1.500.000 de GMV más o menos mensual. 150.000 de net revenue, que luego tienes que pagar customer support, la pasarela de pago. Sí, más o menos. Sí que es verdad que depende mucho de las comisiones, de las ciudades en las que se contrata y demás. Y justo ahora también estamos viendo formas de incrementar los revenues, conseguir cobrar más comisiones, servicios adicionales y demás, pero más o menos sí. Vamos a contar, si te parece, primero la historia y luego el futuro, ¿no? Entonces, esto que lo hemos contado así tan fácil, ¿no? En 5 o 10 minutos, que ¿no? Parece un negocio que dices, oye, ¿cómo es que nadie lo ha montado antes, ¿no? Estamos en 2025, las plataformas, digamos, uberizadas, Airbnb y tal, existen desde hace más o menos 10, 15 años, pero nadie había conseguido craquear esto por el tema de, ¿no? Los que has comentado muy bien, de los incentivos para el profesional, que al final simplemente los take rates eran muy caros y no había suficiente valor. Cuéntanos un poco, porque aunque ahora parece fácil, no ha sido fácil, ¿no? Vosotros os ponéis a montar esto en cuarto de carrera hace como 6 o 7 años. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia de la compañía, porque yo vi el otro día un gráfico en LinkedIn que me pareció muy chulo de ver que era realmente un valle del desierto hasta que de repente ahora está creciendo aquello como, ¿no? Que ya tiene una curva de estas de hockey, ¿no? Muy chula. Literal. La verdad es que el otro día lo hablábamos con un inversor. Hemos estado picando piedra mucho tiempo. Esto empieza en 2018, cuando estábamos terminando cuarto de carrera. Estábamos de intercambio y, oye, de intercambio no haces otra cosa que salir de fiesta. O sea, vamos a ser sinceros. Y entonces dije, oye, aquí hay tiempo libre, me flipa emprender. Ya tengo 21 años, ¿no? Ya soy mayor, ya, joder, o sea, ya tengo una cierta edad. ¿Te crees mayor? Te crees mayor, ¿no? Y dices, oye, ya me van a tomar en serio. Entonces me acuerdo que vino la idea de los servicios a domicilio, que además aquí tengo que reconocer que hay un amigo mío que no participa activamente en la empresa que puso esa semilla. Oye, si se te rompe la lavadora no hay nada, tío, ¿cómo puede ser, no? Y entonces se llama Luis, un saludo desde aquí. Y entonces como que me empezó a entrar la idea y dije, oye, ¿por qué no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces te pones a investigar el mercado, ves que no hay nada grande y
Lo que sí que es evidente es que el mercado existe. O sea, limpieza a domicilio es algo que se ha hecho toda la vida, claves particulares, y sorprende que siendo un mercado tan grande y existiendo todos los Uber y Airbnb de turno, no existiese un Uber de servicios a domicilio, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué está pasando? Entonces empezamos en cuarto de carrera, terminamos quinto, nadie sabe cómo. Primer año que además me fui limpio de la universidad, o sea, no sé si es que me volví más responsable porque si no me quitaba tiempo para trabajar. Mientras trabajamos, bueno, obviamente más de 40 horas a la semana. Y bueno, la verdad es que fue evolucionando, o sea, empezamos con un producto terrible, pegándonos tortazos por todos lados y poco a poco. O sea, al final yo creo que Webel es la historia con más fracasos que he conocido en toda mi vida, sin duda. De hecho, cuando siempre hago alguna ponencia o lo que sea, siempre pongo 1000 fracasos y un éxito. Porque ha sido de pura insistencia y pura resiliencia. O sea, es el camino más feo que yo he conocido a nivel de emprendimiento, con más leches y con más rechazos y más difícil. O sea, no sabría explicarlo, la verdad, con palabras. Y bueno, pues después de mucho, mucho tiempo, al final creas momentum, ¿no? Se va creando y realmente estamos creciendo más lento que nunca, porque hicimos 7,5x en 2022, 7,6x en 2023, 4,5x en 2024 y este año haremos como un 3,5x. Pero claro, cuando ya empiezas a ver la curva, pues tienes ese hockey stick que tanto mola ver, ¿no? Y que pues no negaré que miro todos los días. Entonces, ese 3 y pico este año os va a llevar como, decía, estamos casi en 20 millones, ¿no? 20 y pico millones de GMV, ¿no? Sí, 20 millones ahora mismo. Yo creo que acabaremos como en unos 30 y... Depende también, porque todo lo que podamos invertir en marketing. O sea, que el año pasado fueron 10 y el año anterior eran 2, claro. Que sí, literalmente. Y el año anterior 300.000. 300.000 de GMV, claro, que ahí no hay forma de... Y el año anterior 40.000, eso es. Claro, es que con 40.000 de GMV significa que ganáis 4.000 euros, ¿no? O sea, sí, sí. No te dan ni para pagar una nómina de un ingeniero un mes. Para que te hagas una idea y para que se entienda lo largo que ha sido en el camino en el desierto, nosotros empezamos en enero de 2018, y ahí empecé como unas 4 o 5 horas al día, tampoco una locura. En diciembre de 2021 estábamos facturando 110 euros al mes. Hacíamos 4.900 euros de GMV, que además de crecimos de 6.500 en noviembre de 2021 porque tuvimos un problema con nuestra pasarela de pagos y demás. Habíamos recibido hasta entonces 280.000 euros y me acuerdo que en el update de inversores es el momento que más vergüenza he pasado yo creo que en toda mi vida. Acabé en el hospital, 5 días ingresado, ni un día de vacaciones y los 5 días que me voy a teletrabajar acabo en el hospital por un ataque de ansiedad. Y tuve que pasar las navidades solo, o sea, ya el punto más bajo a nivel profesional y personal, yo diría. Y estábamos facturando 110 euros después de 4 años. Porque claro, 5 o 6 mil euros, ¿no? A 30 euros el servicio son unos pocos... Sí, eran como 170 servicios y en ese momento nos llevábamos bueno, eran 3%, pero claro, es 2,41% teniendo en cuenta el IVA. Claro. Entonces era, pues, 4.900 euros por 2,4, pues eran unos 117 euros, creo, exactamente. Y ahí el problema era que todavía, porque vuestro take rate era bajo, por lo que me dices, ¿no? Eso es. Ahí, o sea, ¿qué es lo que cambia entre ese diciembre de 2021 que estás a punto? Entiendo que te plantearías cerrar. Sí, sí, en ese momento dices, oye, aquí igual ya hemos llegado al límite, oportunidad, ¿no? Digo, sí. Colegas ganando decenas, ¿no? Muchísimo dinero en banca de inversión, en consultoría y tal, ¿no? Tus amigos de ICADE, y tú estás ahí picando piedra. ¿Qué pasa, no? O cómo consigues de repente, venga, vamos, ¿no? Lo levantamos. Hablando del dinero, estábamos cobrando el SMI. De hecho, es una cosa graciosa, pero en los últimos 7 años nuestro salario medio ha sido de 17.000 euros. Para también poner en perspectiva que la gente nos viene y decía, ¿estáis locos? ¿Estás locos? O sea, ¿qué coño hacen aquí, no? Realmente fue como un conjunto de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que cuando estás construyendo... O sea, nosotros, a pesar de que crecíamos lento, veíamos muy buenas dinámicas. Veíamos que crecíamos 30% mes a mes, que no teníamos dinero para marketing. Todo lo que hacíamos era... Bueno, teníamos un bot que subíamos anuncios a 1000 anuncios igual a Wallapop de forma automática. Bueno, inicialmente lo hacíamos manualmente. Tenía el récord con 25 anuncios en Wallapop en 4 minutos y medio, con cuentas de 10-minute mails y... Bueno, bastante friki. Luego yo estaba en todos los grupos de Facebook. Lo siento mucho a todos aquellos que estén escuchando que oye, yo me hacía pasar por el vecino. Entonces estoy como en 500 grupos de Facebook en Facebook y entonces ponía, oye, pues mirad la app que he creado, Vecinos de las Tablas. Y entonces eso también genera mucha viralidad. Y además llegamos a maestrar mi algoritmo de Facebook y entonces yo solo daba like, o sea, intentaba pasar muy rápido, salvo cuando encontraba un lead de busco un profesor de inglés. Entonces yo tenía unas plantillas y ponía, pues busca en Webel. Y entonces, claro, Facebook ya entendió que eso era lo que me gustaba y todas las mañanas 15 minutos con el café. Bueno, un poco locuras, ¿no?
Pero sí que es verdad que íbamos creciendo y sobre todo llevamos muy buenas tasas de retención. Eso también es lo que nos hacía, oye, no ganábamos dinero, pero veíamos que reteníamos un 35, 40% de retención al mes 2 y decías, oye, para lo malo que es el producto, parece que hay interés, ¿no? Entonces seguimos empujando, encontramos el sistema de niveles este que te comentaba de bronce, plata, oro, diamante. Eso aparece a finales de 21, principios de 22. Eso aparece en marzo de 2022. Y entonces ya sí que fue como el culmen, ¿no? Porque fue la forma no solo de conseguir más retención, pero también de subir las fees. Porque pasamos del 3% a 20% bronce, 15% plata y más o menos subimos a un 9%. Entonces ahí ya fue como, vale, ahí ya sí, ¿no? Y justo fue en marzo de 2022 que ahí sí que empezó, fue un petardazo de crecimiento increíble. Brutal. Y a nivel de expansión, entiendo que hasta ese momento era Madrid. Sí. Y entiendo que ahí es cuando arranca la expansión internacional, bueno, nacional y luego internacional. Eso Cuéntanos un poco ahí cómo hacéis el arranque en nuevas ciudades, ¿no? Que el 0 to 1 de cualquier marketplace de estos siempre entiendo que será complicado, ¿no? Realmente abrimos Barcelona y Zaragoza un poco, o sea, no sabíamos la que era un playbook, no sabíamos nada y dijimos, oye, vamos a abrir Barcelona y Zaragoza y a ver qué pasa. Las dejamos un poco ahí y Barcelona sí que empezó a coger algo más de tracción, Zaragoza estaba prácticamente muerto. Luego la retomamos en octubre de 2023. Barcelona ya sí que había cogido bastante tracción por sí misma. Creo que habla muy bien de las dinámicas. Cuanto más capital, más fácil es arrancar la ciudad. También están más acostumbrados a este tipo de servicios y demás. Y Zaragoza sí que estaba muerta. Entonces, Cuanto Zaragoza, más capital en cuanto más población. sí, justo más metrópoli, más área muy urbana, ¿sabes? Estoy acostumbrado a, oye, en vez de bajar al... El globo, ahí. Efectivamente, efectivamente. Wi-Fi. O sea, cuanto más avanzado, diría, a nivel tecnológico y de apps similares, más nos compensa y más encaja con nosotros. Entonces, ahí básicamente Barcelona sí que despegó y Zaragoza fue la primera ciudad en la que empezamos a aplicar un pequeño playbook que aplicó Nicolás, que es el VP of Strategy, que básicamente empezó de cero a telefonazo y ahora tenemos un glosario de 50 páginas porque están locos los del equipo de estrategia y donde se detalla muy bien hoy cuál es el paso a paso de abrir una ciudad. Y que va sobre todo, entiendo, la construcción del supply primero, ¿no? Sí, básicamente siempre es exactamente igual. Lo que hacemos son 4 etapas, o 5 realmente. La fase 0 es, oye, que haya un minimum supply, al menos un número X de resultados. Depende del tamaño de la ciudad y demás, más o menos es como unos 75 profesionales cuando buscas por primera vez. Luego ya nos centramos en, oye, vamos a activar a los mejores profesionales. Vamos al percentil 98, tenemos un algoritmo de scoring y demás, y vemos que el percentil 98 siempre, además es muy similar entre ciudades, o sea, el percentil 98 comparte el mismo score que los de Madrid, entonces lo sabemos identificar muy bien y ahí básicamente escogemos los que van a ser nuestros ambassadors, por así decirlo, los que van a poner la barra de calidad y a los que vamos a ayudar a activar para que empiecen a haber mucha conversión. Entonces, a esos son unos 15 profesionales, depende del número de zonas y de cuántas zonas medias tiene un profesional abiertas en la ciudad, te da un número mágico, normalmente es como unos 15 o 20. Tú te encargas de activar esos 15 o 20 y eso hace que ya empiece a rodar la Y rueda. activar es hablar con ellos y ofrecerles... Regalas un servicio a un cliente, literalmente. O sea, al principio regalamos 15 o 20 servicios. Y esos son clientes, ¿eh? Estos no son los profesionales, estos son los clientes. No, tenemos 15 o 20 profesionales ¿Vale? a los que les regalamos un cliente. Vale. Les conseguimos oye, ¿estás motivado tal, no sé qué? Y entonces le decimos, vale, te vamos a conseguir un cliente y lo regalamos. Entonces también es una forma de generar algo de branding y de marca. Le regalas que no le cobras la comisión por ese. No, literalmente al cliente no le cobras nada y tú le das todo el importe del servicio. El importe del... Vale. Eso es. Entonces que se lo quede y al final, porque cuando un profesional está activado tiene un 7x más probabilidades de convertir una búsqueda a una conversión si ven su perfil. Entonces básicamente lo que hacemos es pasar de una conversión de un 0,4% si no tocamos nada del marketplace y no hay reviews a más o menos un 2,5%. Entonces, no solo es que empiezas a hacer girar la rueda y entonces todo tu público que traes de campañas y demás se empieza a convertir mejor, te empiezan a mejorar los CACs y demás, sino que también los que entran, profesionales nuevos, dicen, vale, este es el nivel que tengo que coger, este es el tipo de profesional, se miran un montón, se buscan un montón. Entonces, establece también la barra de calidad. Entonces, básicamente, este proceso dura como unos 3 meses en el que empezamos a encontrar esos ambassadors, les damos servicios, empezamos a ver qué traccionan. Luego pasa otra etapa de 3 meses, o sea, es 2 semanas fase 0, 3 meses fase 1. Ahora otra que es más bien de empezamos a ver que empiezan a retener, que empiezan a comportarse bien, que los niveles empiezan a funcionar, que el algoritmo empieza a funcionar por sí mismo y al cabo es trabajo decreciente. O sea, cuanto más pasas de fase, menos se trabaja en la ciudad de forma específica. Y al final de la fase 2 el trabajo se reduce a 0. Ya hay unas dinámicas de el modelo ya funciona, las tasas de conversión pasan de un 0,5% a un 7% a mes 6
7% significa de búsqueda a contratación. De 100 personas que buscan pero ya dentro de la app. Eso es. Contratan. Eso es. Entonces, claro, tú cada vez tus clientes son más caros porque son menos early adopters, entonces tu coste por instalación es mayor, pero claro, tú lo justificas en la parte de abajo con mayor conversión. Un 12x más o menos o 15x dependiendo de la ciudad. Entonces, claro, ahí vas haciendo que la rueda gire y cuando ya han llegado al mes 6, digamos que suelta en la ciudad, entre comillas. Y pasa al pool de ciudades lanzadas. Y lo único que sí que nos dicen es, oye, ¿cuál es el número exacto de first time bookings que me tienes que traer en base a los huecos libres que tienen los profesionales que yo tengo consolidados? Más generar un margen para que haya nuevos profesionales y la rueda gire cada vez más rápido. Y ese es un objetivo para el equipo de marketing. Efectivamente. Nos dicen, oye, 32 en Zaragoza esta semana. Y entonces el equipo de marketing religiosamente intenta llegar a 32. Es muy jodido, pero tenemos, los OKR los dividimos también en eso, una serie de cuántas veces acertamos, ¿no? O sea, cuántas le damos al barquito, pues a los 32 que nos pide o al número que nos haya pedido expansión. Qué chulo. Súper entendido, muchas gracias por contarlo. La verdad es que es menos obvio de lo que uno se pueda creer, efectivamente, el lanzarlo. Vamos, si te parece, un poco al futuro de Webel. Por ahora creo que habéis levantado un par de rondas, ¿no? Con Business Angel Venture Capital. Bueno, cuéntalas primero cuáles son y cuéntanos un poco, oye, ahora que ya parece que tenéis una compañía en un marketplace invertible, con liquidez, que crece a ritmos muy buenos, con un tamaño ya interesante, ¿no? ¿Dónde está el futuro y esta compañía hasta dónde la queréis llevar? Sí, nosotros hemos levantado hasta la fecha 5 millones. Levantar rondas ha sido increíblemente difícil. Yo me gustaría que hubiese un ranking de ello, pero a nivel absoluto diría que podemos ser la startup con más rechazos que he conocido. Os vamos a hacer la competencia, pero sí. Te sorprendería, sí, sé que vosotros también os habéis pegado bastante. En nuestro caso son más de 1000 rechazos directos e indirectos. O sea, de hecho, si en algún momento alguien nos está escuchando y es Business Angel o medianamente tiene cierto nombre, que miren su mensaje de LinkedIn. He hablado contigo, ¿no? Sí, que miren sus mensajes de LinkedIn porque probablemente tiene uno o no leído o no respondido. Y ha sido extremadamente difícil, la verdad. Entonces, hemos ido levantando lo que hemos podido. Nosotros veíamos que el modelo tenía mucho potencial, pero no siempre teníamos los inversores que querían respaldarlo. Hasta ahora han sido 5 millones, que también es mucho dinero y con lo cual estamos súper agradecidos. Y ha sido poco a poco, ha habido como rondas claras. Internamente me llaman Mr. Ronda Puente. O sea, que creo que con eso te respondo a tu pregunta. Vamos pillando un poco de donde podemos. Entonces, ha sido julio 2020 280. Luego fue en septiembre más o menos de 2021 220, más en ISA. Ahí llegamos, nos entró en ISA el 31 de julio, no teníamos para pagar los salarios de agosto. Me acuerdo que mi amigo que recibió el correo se quitó la camiseta y empezó a celebrarlo como si hubiese marcado en la final de la Champions. Luego cerramos 600.000 euros en enero de 2023, 2,1 millones en mayo, bueno, o más bien septiembre de 2023 y 1,8 millones posteriormente en octubre de 2024. Y ahora estamos también planteando buscar unas series A, vemos que el modelo funciona, que ya vamos a alcanzar ese punto de rentabilidad y bueno... Va a ser más fácil de levantar quizá esta que las anteriores, ¿no? No sé qué decir, ¿eh? O sea, ya hemos medio tanteado el mercado y es muy heavy que tenemos muy buenas intros. Uno de los inversores es Yellow, el fondo de Oscar Pierre, y... Aún así, cuesta... Oye, no eres IA generativa, no eres climate tech, o sea, no eres lo más sexy del mercado, pero ya creo que tienes un tamaño y unas métricas, ¿no? Que se puede hacer una proyección un poquito más fácil que desde el 21, que con 6.000 euros al mes de GMV era más complicado. Sí, era más creer en el equipo fundador. Ahora es más... Sí que es verdad que, sobre todo ahora en esta parte final, que ya estamos entrando en el punto en el que vamos a demostrar esa rentabilidad operativa y que todo el dinero va a ir a marketing y que ya será, oye, te crees los unit economics, cómo crees que va a evolucionar el sector, pero ya es menos predictivo y más, oye, cuánto creo que puede valer a futuro, pero que ya funciona, ¿no? A día de hoy. Entonces, más predictivo, perdona. Entonces... Nosotros lo vemos evidente, o sea, no lo voy a negar, como tiene que ser, ¿no? O sea, como tiene que ser, pero sí que es verdad que en general no sería... O sea, yo creo que tenemos como los 4 mayores pecados a nivel de Venture Capital. No somos IA, somos un B2C, somos Marketplace
y encima somos servicios a domicilio. Entonces, bueno, hemos jugado como siempre a las cartas al mus en vez de con 4 cartas con 2, pero ya nos hemos pegado tantas veces que con 2 nos sobra una. Entonces vamos a por ello y si no lo vamos a hacer funcionar de alguna forma. Seguro que sí. Además ahora tenéis Londres, ¿no? Que también creo que esa componente internacional le da un toque, porque igual que os faltan muchas cosas, es un mercado gigantesco, ¿no? O sea, no sé cuántos trillions es esto, pero serán muchos, ¿no? Sí. Entiendo que a nivel de tamaño de mercado no hay dudas, y hay algún viento de cola, yo creo, bueno, porque en España, ¿no? Estamos muy habituados al trabajo a domicilio, sobre todo el empleado o la empleada del hogar. Esto no es así en otros países del mundo, ¿no? De hecho, mi hipótesis es que ciudades un poco de expatriados sean fantásticas para Webel. Correcto. Porque si yo no llego a Londres, no voy a tener un network como para conseguir la persona que limpie mi casa. Me fío de un sistema con reviews como el tuyo, ¿no? Eso es. De hecho, cuando empezamos, es curioso, nos asustamos. Dijimos, joder, el 50% de todos nuestros clientes en Londres son españoles. Entonces, claro, también luego dijimos, vale, tiene sentido, porque, oye, entre que alguno lo comparte o que ya lo sabía o que ya lo usaba aquí y se ha ido ahí, o sea, es normal, pero sí, todo lo que sean expats en general es gente que tiene la necesidad y que no sabe cómo resolverla. Entonces, es un grupo evidente al que targetizamos un montón. De hecho, hacemos anuncios en inglés en España, por ejemplo, que funciona muy bien. Pero en el caso de Londres, la verdad es que va como un tiro y es un poco lo que tú dices. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Tenemos las dos caras de la moneda. Somos un sector y una startup súper poco atractiva a nivel de inversión por todos los fracasos que ha habido previos. Lo entendemos. Nos ha ayudado a largo plazo. Hemos pasado por la mili, pero cuando ya has pasado por la mili dices, joder, pues estoy en forma, ¿no? Entonces, ahí ya estás preparado para literalmente la batalla. Un poco lo mismo, ¿no? Y tiene la otra cara de la moneda, que es un mercado evidente. O sea, realmente hay muchísima viralidad, muchísimo boca a boca por parte de Webel. Directos de red, indirectos, hay mucha marca, ¿no? Que realmente en un mundo en el cual la tecnología cada vez es más barata, realmente lo que hace defendible a las compañías no es la tecnología. Efectivamente. Es la marca, el efecto de red y las economías de escala, que es lo que hacía defendibles a las marcas hace 30 años, ¿no? En medio ha habido mucho tecnología como diferenciador. Yo creo que eso salvo en compañías de deep tech, en general en compañías como la tuya o la mía, la defensibilidad no está ahí. Literalmente, está en la comunidad que construyes, en la marca, o sea, el time to copy, ¿no? Está más bajo que nunca y va a ir decreciendo. O sea, realmente ahí no está el reto, aunque también somos muy heavy product. O sea, para justificar esa comisión tenemos que invertir mucho en producto y tenemos que ser muy buenos, no tiene que fallar y tiene que haber funcionalidades muy guays. Pero realmente lo defensivo es, oye, la comunidad, ¿no? Oye, yo tengo el profesional... Y que pones Webel en Google y ese dominio tiene un peso brutal. Exacto. Y que tienes un montón de referencias, ¿no? Exacto. Conoces otras personas que se dedican a lo mismo que tú, que son proveedores tuyos. Yo creo que... Exacto. Que en ese sentido es un negocio muy difícil de arrancar, pero probablemente muy difícil si ahora mismo yo quiero copiar a Webel en España, no tiene que ser nada fácil. Exacto. Sobre todo porque hay una cosa muy importante, y es que a diferencia de un delivery, dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia, no? Porque, por dos cosas. Uno, porque a diferencia del delivery sí que te importa quién te presta el servicio. No te importa quién te trae la burger, pero sí te importa quién te limpia en tu casa. Y dos, porque nuestro stock es limitado. Marlene, que es una profesional que tenemos de limpieza que lleva mucho tiempo con nosotros, tiene unas horas. O sea, no es como McDonald's que puede producir más burgers y realmente replicar muy bien, ¿no? Todo lo que produce, sino que es un stock limitado. Entonces, salvo que Marlene tenga algún incentivo para irse por fuera, la única forma de contratar a Marlene va a ser a través de Webel. Entonces, de alguna forma sí que hay muchísima defensibilidad en ese punto, además de que por el propio hecho de que construimos herramientas SaaS para que quieran quedarse dentro de Webel, con el SaaS también le hacemos lock-in al supply para que no quiera irse nunca de Webel. Claro, el problema es que el supply de las burgers casi siempre existe fuera de Globo. Exacto. Y muchas veces tú vas a Globo a buscar yo por ejemplo, me gusta Juanchos, pues voy a Juanchos porque, bueno, de hecho está en Uber Eats, ¿no? Pero voy a Uber Eats porque está Juanchos, pero yo voy buscando Juanchos. Efectivamente. Si yo a Juanchos lo puedo encontrar mañana en otra plataforma, me voy a ella, pero si tú tienes, como dices, ¿no? Tienes a Marlene bloqueada en tu plataforma porque le das muy buen servicio, pues ya está. Efectivamente. No hay forma de bypassearte. Eso es. Pues oye, ojalá la levantéis y la podamos contar y oye, seguro que va a ir bien. Yo creo que va a ser más fácil, casi con certeza. Vamos, si quieres, a una segunda parte de la entrevista a contar un poco la historia de los fundadores, que también es muy chula, porque oye, sois de los que habéis emprendido directamente desde la universidad, que no es obvio. Yo no lo suelo recomendar, de hecho. Cuando la gente me pregunta, yo siempre creo que un jefe un tiempo está bien. Pero oye, con muchas excepciones, iba a decir Elon Musk, no, Zuckerberg el primero, pero tú eres de ese grupo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, si quieres, empezando desde cuando te unes a ICADE,
Oye, pues ¿de qué familia vienes? Y si tú ya querías ser emprendedor, ¿cómo de buen estudiante o mal estudiante fuiste? Cuéntanos un poco la trayectoria. Yo hasta los 10 años era el típico que competía por sacar las mejores notas. Además, soy una persona increíblemente competitiva. Me viene de familia. Con mi hermano me he pegado miles de veces y mi padre, vamos, no asume que le gano al pádel, por ejemplo. Y luego ya sí que es verdad que empecé a dejar de serlo menos a nivel de estudios. No me llamaba tanto y demás, pero el emprendimiento siempre me había molado. Además, hay una cosa bastante graciosa. Con 8 años, ya empecé con 8 años tuve mis dos primeros negocios. El primero, íbamos a un campamento de tenis y entonces yo veía que mucha gente llevaba raqueteros muy grandes y yo decía, oye, yo no me importa llevar el raquetero, pero si me dan dinero, ¿no? Entonces yo pues era el que llevaba el dinero, el raquetero por dinero, básicamente. Y bueno, pues así conseguía un dinero extra para luego poder pagarme mis maquinitas y demás, porque siempre me ha flipado los videojuegos. Y luego el segundo, también vi que había una tendencia de, oye, las peonzas estaban empezando a tener mucho tirón en el colegio. Y entonces Guille, que era mi mejor amigo, que es mi socio ahora mismo, las cogía en el chino que tenía en casa, que las fabricaba súper barato a 1 euro. Entonces yo iba con mi lista y decía, oye, te vendo una peonza a 2 euros. Y entonces le iba a Guille y decía, oye, quiero que te hagas estas peonzas mañana. Entonces yo era el que era el dealer, ¿no? De las peonzas. Casi nos echan del colegio porque lo veían como algo, es un colegio más religioso y lo veían como algo maligno, ¿no? Pero también eso, pues con 14 años organicé algunos viajes típicos de cuando estás en tercero o cuarto de la ESO, todas las camisetas, todos los jerseys, las discotecas, las fiestas, o sea, siempre yo sabía que la parte de business era lo que más me gustaba. Y además también me flipaban los números. Entonces yo decía, oye, banca de inversión, hago mucho dinero y luego ya con ese dinero monto mi propia empresa. Con ese racional entré en ICADE. Lo complementé con derecho porque, oye, te hace mejor profesional y para banca de inversión hay mucha competencia y decía, oye, pues aquí hay que... Más fácil entrar desde D3 que desde E2. Sí, E3 al final, bueno, pues también te habla de que has tenido una cierta exigencia en la carrera, que son 2 carreras en 5 años y te dejaba mejor perfil, ¿no? Entonces, ya cuando entramos, yo hice prácticas en segundo, en tercero, banca de inversión, en auditoría, luego también en consultoría financiera y ya cuando estoy empezando cuarto es cuando llega ese momento de, oye, ya tengo una edad, estoy durante la carrera, no iba otra vez a trabajar durante la carrera porque ya lo había hecho con banca de inversión y había sido jodido. Y entonces ya más estaba en intercambio y dije, oye, voy a intentar emprender. Entonces creé este documento como de 32 páginas de Word que se lo presenté a mi padre y yo pensando, joder, ya, si viene Jeff Bezos a conocerme lo entendería, ¿sabes? O sea, esto va a ser... Un plan de negocio sobre esto. Un plan de negocio sobre esto. Antes hacía los planes de negocio, ¿verdad? De 32 sí, eran 32 páginas literal, con su DAFO, ¿sabes? Y todas estas cosas, ¿no? Qué mal se emprendía, ¿eh? Sí, era terrible, era terrible. Claro, yo no sabía cómo emprender y decía, bueno, pues al menos voy a crear cosas. Pero que antes se emprendía con un plan de negocio de 32 páginas, que es lo último que hay que hacer. Literalmente. Entonces, en este proceso conocí a Carlos de intercambio, justo que estaba en mi universidad, y Guille era mi mejor amigo, mi proveedor de peonzas. Y entonces también a las personas más inteligentes y más trabajadoras, más fieles y que más compartían los valores que conocía. Y dije, oye, he tenido esta idea, ¿qué os parece montar esto? Y durante cuarto de carrera estuve montándolo en el segundo semestre y en verano dije, oye, se presenta oye, voy a banca de inversión. Tienes tu oferta de prácticas para hacer el típico summer previo a que te hagan la oferta. Efectivamente, era como, o sea, estaba ya en última fase además era como el sitio de mis sueños, ¿no? Y que me había ayudado mi padre, evidentemente. También creo que tenía un buen track record de estar en la competencia, básicamente, en banca de inversión. Y entonces era como, joder, o sea, estoy dejándolo por lo que he luchado y lo que realmente quería hacer, que era currar y números y banca de inversión. Y dije, pues es que esto es lo que me llama. Entonces mi padre, que el pobre tiene poco pelo, pues se quedó con menos pelo aún. Pero bueno, nos juntamos los tres y dijimos, oye, vamos a coger este verano, vamos a aprovecharlo, vamos a currar como auténticas bestias y lo que tenga que ser será. Cosas de la vida. Al final del verano conseguimos que una consultora nos acordase desarrollar nuestra primera versión por equity en vez de por capital. No pagamos ni 1 euro, no teníamos nada. Y no queríamos pedir tampoco nada a nadie para depender. ¿Con mucho equity o no?
Fue considerable, o sea, 2 10%. dígitos. Sí, más o menos. 2 dígitos, en rango de 2 dígitos. Luego lo negociamos, recompramos una parte, o sea, fue como Frankenstein, o sea, fue parte de, o sea, durante todo ese proceso y demás. Bueno, Habría sido mejor hacerte un amigo ingeniero, ¿no? Sí, Bueno, ahora sí, con sí. IA habría sido muy fácil. Ahora con ella habría sido muy fácil. De hecho, hubo un momento en el que esa consultora entró en problemas con el COVID y entonces lo que hacíamos es, oye, ya que no nos querían dar el código salvo que pagásemos X cantidad, y dijimos, oye, nos ponemos a programar nosotros y entonces trabajamos de 9 a 8 y de 8 a 10 y media más o menos nos hacíamos nuestro curso de JavaScript. Yo era JavaScript, Guille era HTML y CSS. Oye, si no nos dan el código, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y bueno, luego se solucionó y demás. Pero así empezó. Estuvimos un año desde verano de 2018 a 2019, que es un año desarrollando la plataforma. Un desastre. Lo primero que recomiendo es no externalizar nunca. Pero bueno, éramos muy jóvenes y no teníamos tampoco otra alternativa. Y luego fue 2019, empezamos a crecer con los grupos de Facebook, chats de 1000 anuncios, Wallapop. Bueno, yo creo que Wallapop, bueno, si pones Webel en Wallapop te banean la cuenta inmediatamente, así que que nadie lo ponga. Y cuando ya empezamos a tener cierta atracción y demás, COVID. Ahí fue, oye, servicios a domicilio, estamos encerrados en casa, ¿qué coño hacemos? Estamos jodidos. Y bueno, cosas de la vida, yo creo que esto ha sido el mayor milagro que yo he presenciado. Habíamos intentado hablar con 200 inversores, ni siquiera nos abrían la puerta, obviamente. Éramos 3 chavales de 22 años y que tenían un modelo de negocio terrible. No ganamos ni un euro, no cobrábamos. Y de repente nos llega un correo y una tal Silvia. Oye, hola a los 3. No sé si estos son vuestros correos, pero os hemos visto por LinkedIn, os parece que hablemos. Nos interesa la startup y potencialmente podemos invertir. Y nosotros pensamos, coño, esto debe ser lo típico del abuelo, el tío nigeriano que se ha muerto y que te dicen, tienes que pagar 2.000 euros y que tienes 20 millones aquí esperando, ¿no? Y decimos, versión startup, 100%. Y cosas de la vida, tuvimos una primera llamada por Zoom, eran personas reales y además tenían buena pinta, entonces dijimos, oye, más o menos pueden encajarnos. Y en la segunda llamada nos dijeron, oye, ¿os estáis plantando una ronda? Y claro, yo había leído que tú tienes que decir que nunca estabas plantando capital. Y nosotros, bueno, lo estamos viendo, nos va muy bien. Nos iba como el culo. Los 3 solos. Estábamos los 3. Y de repente hice... Sin cobrar, además. Sí, 0 euros, evidentemente. Y dice, sí, porque estamos planteando invertir. Y nosotros, ¿cuánto? Y dice, todo lo que queráis. Toda la ronda. Entonces nos quedamos así y dijimos... ¿Y cuánto necesitáis? Entonces hicimos nuestros números y dijimos, pues como 250.000 euros para hacer la nueva versión de la app y tener algo de marketing para poder hacerla empujar y demás. Vale, lo completamos. Y así como no quiere la cosa, en julio de 2020 nos plantamos con 250.000 euros en el banco. Además, en mitad del COVID, donde había actividad cero. En mitad, o sea, literalmente había actividad cero. Para conocernos en persona tuvimos que hacer un permiso falso. Bueno, espero que no haya ningún problema a nivel legal. Un permiso falso de que íbamos a una reunión y nos conocimos ahí, nos vimos, hicimos nuestros números y... ¿Y esto era un fondo o unos business angels? Unos business angels que nos habían conocido a través de un anuncio de 1000 anuncios. Pues ole Silvia y sus amigos, ¿no? Porque si no estaréis aquí. Sí, literalmente. O sea, yo creo que demuestra, ¿no? Porque durante COVID dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla o seguimos empujando? Y empezamos a aplicar al CDTI, empezamos a aplicar a NISA, empezamos a intentar levantar inversión, a programar nosotros. Pues que todo el mundo te pide que haya toda la inversión. Claro, tú esos 300 los apalancas con NISA, CDTI y se convierten en 1 millón. Efectivamente. O lo que sea, ¿no? Y entonces lo que dijimos es, oye, lo que hay que hacer es seguir empujando. Totalmente de forma irracional. Teníamos la perfecta receta de fracaso. No teníamos dinero, ni experiencia, ni siquiera el código de nuestra propia aplicación. Y cosas de la vida dijimos, oye, hay que seguir empujando. ¿Y qué hacíamos? Pues seguíamos subiendo anuncios a 1000 anuncios igual a Pop. Y uno de esos anuncios fue el que nos consiguió los 250.000 euros. Brutal. Entonces, bueno, luego ya desarrollamos de esos 250, lanzamos en el 2021 la versión 2.0, 12 meses después 100 euros de facturación, cuando en Business Plan, bueno, ya estábamos casi en IPO, te puedes imaginar. Y bueno, el 2022 fue cuando ya justo 12 meses después empezamos a ver buenas señales y empezó a explotar esto. Qué bueno. ¿Qué futuro le veis a nivel founders? ¿O esto pensáis que hay alguien que os lo compra? ¿Os gustaría, no? O sea, ¿hasta dónde llega vuestra ambición? Y siendo realista, ¿qué caminos suele tener este tipo de compañías? Nosotros somos las personas más ambiciosas que conozco. O sea,
siempre lo decimos de broma, pero es bastante en serio. Ya ha habido unicornios en España, nosotros queremos ser el primer decacornio, que eso no ha habido todavía. Factorial va en buen camino y obviamente pues Globo, Cabify, o sea, hay muchos. Fiverr, yo creo que os va a Fiverr ganar. también, o sea, Fiverr os va a ganar. probablemente, o sea. Pero bueno, que podéis ser. Sí, no, joder. si no, pues habrá que ir a por los 100. Claro. Pero sí, queremos crear algo muy grande, sobre todo porque, por varios motivos. El principal, porque esto es lo que nos flipa hacer, ¿no? O sea, si vendemos, emprendemos al día siguiente. Para seguir, porque tampoco, o sea, obviamente nos motiva el dinero y hay que ser idiotas si pensamos que no queremos también tener un buen retorno de la inversión y sobre todo un buen retorno para los inversores que han confiado en nosotros. Pero lo que nos fliparía, o al menos a mí personalmente, es poder inspirar a más emprendedores como nosotros. O sea, es un poco como, oye, yo me he partido la pierna 4 veces, el brazo, me han pegado un tiro en la cadera y aún así he llegado aquí, ¿sabes? Si nosotros hemos sido capaces y lo único que hemos hecho es echarle más horas que nadie, entonces todo el mundo lo puede hacer y ojalá podamos inspirar a más gente porque emprender es muy jodido, pero es lo más bonito que he hecho nunca y ojalá haya emprendedores como nosotros que no se rindan porque ven la historia de Well y dicen, joder, si estos llegaron y con todo lo que tuvieron, seguro que se puede también, ¿no? Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Vamos, si es una parte final para conocerte un poco mejor a ti personalmente y ya vamos a las preguntas de cierre. ¿Cómo haces, no? Porque entiendo que todo este camino de mucho sufrimiento, cobrando primero sin cobrar, luego cobrando SMI y trabajando muy duro, debe ser duro para la gente que te rodea, ¿no? Pues oye, háblanos de ti fuera del trabajo, ¿no? De tu pareja, ¿cómo haces para que la gente de fuera siga queriendo ser tu amigo o tu pareja, ¿no? Sí. Cuando estás muy concentrado en construir algo muy grande, ¿no? Porque es difícil, yo creo, esa dualidad no es fácil. Aquí, bueno, un dato gracioso, no solo cobrábamos el SMI, sino que Guille y Carlos eran mis administrativos porque si no, no se podía cobrar tampoco por convenio colectivo. Si no eran 19.000 y queríamos cobrar 12.000. De hecho, cuando reformaba el gobierno el SMI, nos subían el salario. Era como, joder, casi día de celebración, ¿no? De alguna forma. La verdad es que ha sido un proceso mucho más difícil de lo que hubiese imaginado. O sea, te genera mucho respeto cuando ves lo jodido que es conseguir que la gente, o sea, crear un negocio que la gente compre, que la gente repita, que la gente tenga buena idea en la cabeza, o sea, incluso una carnicería o incluso este espacio, ¿sabes? O sea, dices, ostras, es que... Adrián tiene un meritazo. Claro, o sea, es de verdad, es cuando yo veo lo típico, que ves un restaurante vacío y cuando ves realmente que se nota que está ahí el dueño, que está mirando, que te está... O sea, te juro que se me encoge el corazón porque digo, joder, he tenido esa misma sensación de decir, o sea, ojalá entre un booking. Literalmente, ojalá entre un booking. Y celebrábamos cuando entraban 5 o 6 bookings y era como, ¡guau! ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo que llamaba a mi novia en plan, había 9 bookings, ¿sabes? En plan, ojo, ¿sabes? En plan, que ya estamos ahí. Es muy jodido, la verdad. Y al final yo creo que tienes que encontrar un equilibrio. Yo siempre lo digo. Un emprendedor es como un deportista de élite. Y un deportista de élite, cuando quiere rendir al máximo, tiene que cuidarse al máximo y tiene que tener un equilibrio mental y físico. Entonces, de alguna forma, nosotros trabajamos mucho, pero de forma muy constante, con pocos picos, y nos cuidamos también mucho la parte personal y física. ¿Qué quiero decir? De la parte personal, yo intento estar todos los días a las 9 en casa. Sí que es verdad que entro a las 7:15 y muchas veces como enfrente del monitor, pero dices, oye, a partir de 13 horas realmente tampoco, 13, 14, tampoco tienes tanto impacto y tus ideas tampoco son frescas. Y encima, todo lo que estires de más realmente te va a restar a largo plazo. Es como el jugador que juega muchos minutos, ¿no? Que luego se lesiona y está mucho tiempo fuera del campo. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces es encontrar ese equilibrio. Entonces, la verdad es que me ha ayudado mucho que mi novia me conoció, bueno, es de las mejores amigas de mi socio, entonces ya sabía un poco... Además fue cliente de Webel muy al principio, o sea que yo creo que... Sabía lo que compraba. Ahí sumó muchos puntos y sabía lo que compraba. Y de alguna forma hemos encontrado un muy buen equilibrio, ¿no? Yo siempre intento estar, eso, a las 9 en casa como tarde. Me toca madrugar más, a veces es difícil. La WUP, pues a veces me manda mensajes de, oye, te vas a morir de dormir poco. Pero intento cuidarme mucho, intento estar bien en forma físicamente, intento, pues ya no bebo alcohol, por ejemplo,
o vamos, salvo en pedidas, bodas y cosas así, intento limitarlo al máximo posible, no salgo de fiesta, o sea, es entender y ser consecuente. O sea, si tú quieres crear un 10 billion company, esto no se consigue estando en el sofá de tu casa, no echándole un montón de horas y también cuidando tu cuerpo y tu mente. O sea, porque esto es muy, muy jodido. Entonces hay que actuar como tal, ¿no? Y si quieres ser de lo más alto, de los mejores deportistas, tendrás que cuidarte como tal, física y mentalmente. Entonces es encontrar ese equilibrio y, bueno, pues encontrar una novia que te quiera muchísimo, como es mi caso, que me cuida y que es, vamos, lo mejor que me va a pasar en la vida. Y luego también amigos que te respeten y que sepan, oye, que no vas a estar tan atento, que a muchos planes vas a tener que decir que no, pero que cuando estés ahí, pues intentas desconectar y realmente sumar, ¿no? Y de 7 a 9, luego haces deporte cuando haces deporte, porque claro, es difícil hacer deporte, ¿no? ¿O cómo lo metes? Lo que intento es, hay veces que sí que voy como a las 7:30, 8, o sea, los días que hago deporte salgo un pelín antes y lo intento recuperar el fin de semana. O sea, los fines de semana son más tranquilos. Sí que es verdad que últimamente no, porque ha habido bastante pico de trabajo, pero en vez de 6 meses hacia atrás, eh, sí que intentaba los fines de semana desconectar y echarle 2, 3 horas. Ahora sí que es verdad que es bastante curro en general, pero entonces lo que hago es, oye, si hago deporte, pues lo recupero el fin de semana. Yo sé que más o menos mi idea es dedicarle de forma constante como unas 75 horas al curro, 75 horas de trabajo. O sea, Sí. no de desplazamientos, no, de estar en la oficina 70, 75 horas y todo lo demás intento pues complementarlo en fin de semana o lo que sea y de alguna forma ahí he encontrado mi equilibrio. ¿Cuál es tu definición de éxito? Ser feliz. Diría que es la última, ¿no? El último objetivo en la vida. Ser feliz y disfrutar del camino. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero diría que ser feliz. Y para ser feliz, yo creo que es uno, encontrar y rodearte de gente que te quiera y que les quieras. Y dos, sentirse realizado. Esas son las dos cosas Te que... sientes realizado en la construcción de algo grande, Efectivamente. de un buen negocio. Orgulloso. O sea, de mirar y decir, joder, soy una versión de mí muy guay. A nivel de personal y profesional. Ujú. Pues si te parece, vamos a cerrar ya con algunas preguntas rápidas. Estas te pido que no las justifiques mucho. La primera es: ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología más recomiendas o más regalas? No soy mucho de leer, pero diría que probablemente Hard Things About Hard Things. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Esta es difícil. Sí, esta es muy difícil. No te sabría decir, ¿eh? Quizás, bueno, la WUP, que son 200 al año, más o menos. Que es un reloj sin... Sí, para que no lo veas, odio las sin pantallas pantalla. para básicamente forzarme a estar mejor físicamente. Ujú. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho? Puede ser en dinero, pero también en tiempo o en energía. Mi novia y mis amigos y mi familia, 100%. Cuando llego a casa, no pienso en otra cosa que no sea ella. Y eso no tiene precio. Entonces, invertir todo mi tiempo libre en construir una relación con ella, diría que es lo mejor el mejor retorno es la inversión de mi tiempo. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te gusta hacer? Sí, ir en silencio en el coche. Creo que algo muy importante, que la gente se ha olvidado de aburrirse. Y aburrirse es muy importante. Uno, para soportarse a sí mismo y para aclarar tus ideas. Y dos, porque cuando te aburres, la mente fluye. Y se ha perdido mucho con los teléfonos móviles. Uh-huh. A ver que no me acuerdo la siguiente. Esto lo cortamos un momento. Sí. ¿Qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida en los últimos 5 años? En que hay que saber encontrar tu equilibrio. O sea, yo siempre pensaba que la gente que decía encuentra tu equilibrio era la gente blanda. Pero no necesariamente porque tengas un equilibrio significa que no lo estás dando todo. Entonces, entender y escuchar a tu cuerpo y a veces saber cuándo encontrar ese equilibrio de decir, oye, notas ciertos aspectos de tu vida, me estoy quemando, estoy metiendo muchas horas. Saber encontrar tu equilibrio creo que es muy importante y conocerse a uno mismo. Encontrar ese ritmo que puede ser 70, 75, 80, donde lo tengas tú, ¿no? Efectivamente, y va cambiando.
O sea, llevo 6 meses en los que han sido más 80, 85 y han sido meses que más 65, 70. Y cuando seas padre, si algún día lo eres, Efectivamente, será más difícil. efectivamente. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor startup? Muchas. Diría que la peor es centrarse en vender. Porque creo que lo más importante es conseguir Product Market Fit. Si no tienes Product Market Fit, no tienes empresa. Una vez tienes Product Market Fit, céntrate en vender. Pero la gente dice, no, es que he facturado tanto. Y es como, ya, pero ¿cuántos clientes, cuánto es la satisfacción? ¿Cuánta retención tienes? Oye, porque tú puedes vender una vez en España 50 millones de personas. Pero ahí está el mercado, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante es que si no tienes Product Market Fit, no tienes negocio. Ese es mi punto de vista. Entonces, lo típico, ¿no? ¿Cuánto has facturado? No. Oye, ¿cómo son tus cohortes de retención? Punto. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una buena persona, como alguien que ojalá tenga un impacto y que sea recordado, porque eso significa que has hecho algo que tiene sentido, tiene mérito hablar de ello, ¿no? Entonces, hacer algo que realmente impacte y que ojalá pues ayude a millones de personas. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast de Nova? Pues mira, recientemente he conocido a Lodgering. Es una empresa de movilidad internacional. Están haciendo cosas muy guays. Además, el CEO me parece un crack. Comparte al menos muchas cosas de cómo veo yo la empresa. Se llama Oscar. Y creo que tiene una forma muy guay de ver la vida y de ver el emprendimiento. Y además se ha ido con una mano adelante y otra detrás a Miami a emprender desde ahí. O sea que además ahora justo está en Madrid. Es muy, muy crack. Lo recomiendo. Pues, te pediré que nos hagas una intro. Pues Nacho, ha sido un placer tenerte en el podcast de Nova. Muchas gracias por contar todo con tanta transparencia. Tu historia es muy inspiradora. Yo creo que ojalá muchos jóvenes que se plantearan si emprender o no y ¿no? les haya picado la curiosidad y con esta conversación se decidan a intentarlo. Y muchísima suerte para lo que viene y esperamos que ese GMV pase de 20 a 200 a 2000 muy rápido. Eso es. Mil gracias. Ojalá inspire y de verdad que gracias por darnos voz. Gracias a todos y hasta la semana que viene.